desea que Él nos hable. Quien está enfrente no es uno nada, simplemente somos transmisores de aquello que Dios ciertamente tiene para cada uno de nosotros. Padre, aquí está tu pueblo, y en esa hambre y necesidad, sabiendo, Dios, los días hermosos que recordamos, los días, Señor Jesucristo, que sabemos que vinieron, que pasaron, que sucedieron. Y ciertamente en todo tú tienes el control de todas las cosas. Tu pueblo está reunido aquí, tu pueblo conoce tu palabra, tu pueblo necesita de igual forma una semilla, una migaja, un pan. Y por eso hoy venimos, Señor. Somos necesitados de ti. Señor, pudiendo, cierto, estar haciendo otras cosas, pero hoy tu pueblo ha venido, está aquí. Bendice a tu pueblo, habla tú, Espíritu Santo. Habla tú, porque eres tú el que sabe cada corazón, cada espíritu, cada cosa de los que estamos aquí, Señor. Y de igual manera de aquellos tus hijos, mis hermanos, que pueden ver la transmisión, Señor, que pueden conocer y ver y saber y aprender a través de ti. Me escondo debajo de la cruz del Calvario. Solo soy un barro, un vaso, un instrumento en tus manos. Háblanos por amor de tu nombre. Háblanos, Señor Jesucristo. Y te damos gracias, y te damos gloria, y te damos honra en ese maravilloso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiere darle la gloria y la honra al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Señor nuestro Dios, santo, 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 santo. Gracias, gracias, Shahandari Basaya. Gracias, Jesús, gracias, 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 Jesús. Y bueno, cierto es que el Señor nos lleva a que a través de la palabra de Dios estos días, en un lado Israel los guardaba. Hoy en Dios, ese pueblo no es que haya sido desechado. Dios tiene un plan con ellos, el cual va a tratar cuando venga la gran tribulación, y en el milenio la Biblia nos habla de ese pueblo nuevamente levantándose. Pero por su gracia y misericordia, él Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, y se abrió este tiempo presente para nosotros que éramos alejados de Dios, gentiles, pero que a través de las edades también pudimos venir, encajar en este tiempo, porque Dios nos pudo haber llevado a nacer en algún otro siglo, en algún otro momento, pero por un lado nos permitió vivir este tiempo, de igual manera nos permitió nacer donde nacimos, y obviamente son días no que lo marque alguna religión o la religión tradicional, porque hay quienes de repente dicen, es que no celebramos porque eso lo trajo la iglesia tradicional. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, lo que el Señor Jesucristo, después de ese Domingo de Ramos y esa semana tan grande e importante que hubo para la humanidad, lo que Dios había planeado desde una eternidad, que nos dice Apocalipsis, que el Cordero de Dios iba a padecer, iba a ir y morir. De hecho, fue inmolado antes de la fundación del mundo. En Primera de Pedro, Dios nos confirma eso mismo y dice, Primera de Pedro 1, 18 al 20, dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero inmolado, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él desde una eternidad fue inmolado por el Padre. Lo planeó Dios de esa manera, que también a través de las edades, los siglos, en algo eterno, Él viniera hace más de 2000 años a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo que se celebraba en aquel entonces, y la escritura la tenemos en el libro del Éxodo, el capítulo 12, y a través de Moisés, ese pueblo cautivo, es la Pascua. Y a la Pascua se le añadía otra fiesta, que era la fiesta de los panes sin levadura, para después el día domingo celebrar la fiesta de las primicias. Así que bíblicamente es algo que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia,
para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Así que cuando vemos todos los evangelios coinciden en que el Señor Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos. El Señor vino a poner fin a esa ley ceremonial, porque cuando Él aparece en su ministerio, Juan viene y dice de Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, bendito su nombre, porque fue un cordero al cual los israelitas sacrificaron, pusieron la sangre en los postes, en el dintel de su puerta, y ellos fueron salvos de la muerte que vino a Egipto y salieron libres de esa esclavitud. Y lo mismo es nuestra vida espiritual, inicia de esa manera. Éramos esclavos, no teníamos libertad, nos creíamos libres de alguna manera de ciertas cosas por algo que teníamos, pero no teníamos la paz y el gozo que al día de hoy nos produce la libertad que viene a través de Cristo Jesús, bendito su nombre. Y entonces ese pueblo sale y Jesucristo celebra con sus discípulos en los evangelios, celebra la Pascua. Así que es lo que nosotros también venimos y es el hecho más importante de los siglos. El día de ayer se recordaba la Santa Cena, lo que pasó el Señor Jesucristo en el huerto, porque es algo que dice que su muerte y resurrección, y cuando compartió él la Santa Cena, dice, cada vez que hagan esto, mi muerte, dice, mi muerte, mi regreso anunciáis. Por eso cuando celebramos, estamos diciéndole a Dios, Señor, nosotros queremos que tú regreses, nosotros queremos que tú vuelvas, nosotros queremos y tú vas a regresar, santo su nombre. Así que nosotros encontramos este hecho que partió los siglos, partió las edades, partió una inmensidad de manera espiritual, la cruz del Calvario, que el Señor Jesucristo fuera a esa cruz. Y entonces nosotros a este tiempo hemos venido estudiando y hemos venido estudiando cómo es que Dios nos enseñó su palabra o nos enseña su palabra, gloria a su nombre. Y el Señor nuestro, el Señor Jesucristo, de la manera en que nos enseñó su palabra, nosotros encontramos que él, cuando Dios le dio la ley a Moisés, eran dibujitos, cuando Dios le dio la ley a Moisés, la parte de arriba que usted ve de esas letras es hebreo, y de esa manera fue dada la ley a Moisés. La parte que está abajo de esas letras es el hebreo moderno que al día de hoy existe, se estudia y también es un hebreo bíblico. Hemos estado viendo porque nuestra Biblia y el idioma que Dios habla es el hebreo. Y no lo estamos haciendo para que usted aprenda a hablar hebreo, diga palabras en hebreo, porque al final sabemos, somos gentiles y no es de decir, hay una corriente judía mesiánica, ese no es el propósito de esto que estamos viendo, sino podemos ver el mensaje en la palabra de Dios en el hebreo, cosas que Dios nos dejó, cosas que Dios mostró para poder mostrar en este tiempo las cosas que están escritas en su palabra. El domingo veíamos increíblemente cómo es que Isaacar es un burrito, también veíamos que Judá es un león como rey, Zabulón es los mares, el pueblo, y el Señor nos mostraba en esa parte de los dibujitos, desde un inicio en el tabernáculo y desde una eternidad, la entrada triunfal del Señor Jesucristo y nos introduce a su reino, nos introduce a Él. Entonces lo que nosotros tenemos aquí, en estas letras, aquí lo que leeríamos en español es Elohim, uno de los nombres de Dios se escribe de esta manera en hebreo. La letra que hemos estado estudiando es la letra A, la primera letra en la escritura, y sabemos que tiene el dibujito de un buey, de un toro, que significa líder, que significa fuerza, que significa capitán.
y que en esta parte de la Biblia esa letra nos lleva a que representa a Dios y representa también todas las letras. Jesús dijo en Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, pero nuestro Señor Jesucristo hablaba hebreo, Juan hablaba hebreo, y él debió haber dicho, yo soy la Aleph y también soy la Taf. Entonces, cuando estudiamos esta parte del hebreo en la escritura, y ahí encontramos la palabra Elohim, y el nombre de Dios de Elohim empieza con la letra Aleph. Y algo hermoso en las letras del hebreo es que si juntamos algunas letras, también nos pueden dar otros nombres. Si juntamos algunas letras, nos pueden dar otros nombres. Por ejemplo, si yo junto la letra Aleph con la letra Lamed, porque ahí están sus nombres, lo que nos diríamos en español sería él. Y este él en el hebreo es la número 410 y usamos nosotros la concordancia de Strong para poder tener esto. Y cuando encontramos él, encontramos que es Dios. La mayoría de ángeles, por ejemplo, Rafael, Miguel, tienen en su connotación el príncipe del ejército de Dios, porque la terminación él o el inicio él tiene que ver con Dios. Por ejemplo, Elizabeth tiene él, y Elizabeth, por ejemplo, significa consagrada a Dios. Entonces, aquí en la palabra Elohim, si tomamos estas dos primeras letras, podemos leer él, es la número 410. Y entonces la letra Aleph es el líder y ese bastoncito es un pastor que guía. Entonces encontramos que esas dos letras lo que nos diría para nosotros el líder que pastorea, ¿sí? En la palabra Elohim nosotros encontramos que hay un líder que pastorea y que líder que nos pastorea, él lo dice, yo soy el buen pastor y él es el pastor, el líder que nos pastorea. Después, si nosotros juntamos del nombre Elohim, 3 letras, leemos, podemos formar la palabra Alam, ¿sí? Si juntamos estas 3 letras, la Ale, la Lame y la Men, leeríamos Alán. Y esa palabra Alán es la número 481 en el hebreo, ¿sí? Es Alán, y su significado de Alán es enmudecer. Cuando usted va a su concordancia de Strong, la número 481 Alán, le va a mencionar qué significa enmudecer. Y después hay 2 letras que quedan, la Hei y la Yud, y esa Yet y esa letra forman la palabra Hit. La voy a poner en verde. Esas 2 letras que están en verde forman la letra Hit y es la número 1958, ¿sí? La letra Hei con la Yud forman Hi, es la 1958 y significa lamentación, dolor. Y entonces en estas letras y en estos dibujitos, Dios nos enseña un mensaje. ¿Qué es el mensaje que Dios quiere enseñarnos a través de estos dibujitos y unir estas palabras que encontramos en el nombre de Elohim? Elohim significaría, hermano, líder y pastor que enmudece en su lamentación y dolor. Voy a decirlo de nuevo. Elohim encontramos en estos dibujitos, es el líder y pastor que enmudece en su lamentación y dolor. Bendito su nombre. Entonces, el único Elohim que nosotros encontramos en la palabra de Dios, que es el líder que enmudece y en su lamentación y dolor,
es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo puede ver, hermano? ¿Sí lo puede ver? Elohim es el líder y pastor que enmudece, santo su nombre, en su lamentación y dolor. Desde un inicio Dios, por ejemplo, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Y esa palabra Dios es Elohim, y Elohim es el creador. Elohim es la fuerza, Elohim es aquel que es el triuno, porque ahí se encuentra la Trinidad en ese nombre, y entonces en ese nombre encontramos también que representa a nuestro Señor Jesucristo. Puede bendecirlo, puede alabarle, puede darle gracias a Dios. Santo su nombre. Gracias, Elohim. Gracias, Elohim. Y entonces nosotros encontramos un pasaje hermoso en Isaías 53, versículos del 5 al 7. Si no lo alcanza a leer, puede ir a su Biblia, pero Isaías 53, versículos 5 a 7 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sí podemos ver, hermano, que es Elohim, nuestro Señor Jesucristo, el líder que pastorea, que enmudeció en su lamentación y dolor. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Él era santo, él era limpio, él no debía de cargar nada de lo que él pasó, pero en Dios había una justicia que tenía que ser hecha. Y esa justicia, en ella usted y yo éramos culpables, y vino él y le dijo, Padre, yo estoy aquí. Heme aquí, envíame a mí, y yo pago, Señor, por ellos. Y el precio fue precisamente el más grande que se pudiera haber pagado, la muerte del Salvador, la muerte de él, bendito su nombre, porque era la paga del pecado, muerte, era lo que teníamos que hacer usted y yo. Así que la salvación es así de grande en Dios, porque Dios pudo haber hecho esto a través de un ángel, a través de un arcángel, a través de algún ser, a través de algo diferente, incluso Dios tronar los dedos y salvarnos, pero nos dio, nos dio lo mejor, gloria a su nombre. Dice, voy a enviar mi Elohim, voy a enviar a él, santo su nombre, voy a enviar a este líder que desea pastorearte, que desea que tú vengas, te encuentres con él y él sea tu Aleph. ¿Puede verlo? Ese Elohim sea tu Aleph, porque esta letra Aleph significa unión. Esta letra Aleph significa, obviamente, que tú tienes un líder, que tú tienes una cabeza y tú tienes una soberanía. Y esa cabeza y esa soberanía es el Señor Jesucristo, gloria a su nombre. Y entonces ese Dios desea llevarte, desea que lo conozcas. Y entonces, en otra parte de la Escritura, dice que somos dioses, no en este grado, pero esa palabra dioses es Elohim. Y entonces, si nuestro Señor y Salvador fue despreciado y desechado, no es que de alguna manera yo voy a encontrar aplausos. Si el mundo me aplaude es que estoy haciendo como el mundo, pero si el mundo en un sentido, porque sé que guardo mi ser, guardo mi vida, y entonces somos extraños, diferentes, nos aborrecen en algún sentido, nos estamos pareciendo a aquel que vino, aquel que dio su vida, aquel que se dio por nosotros en amor. Y así dice, cuando le dicen a Jesús, ¿por qué te dices ser hijo de Dios? Les dice, ¿no está escrito en su ley que Dios los llamó dioses? Eloha, Ribabasahaya, santo su nombre, Ribabasahaya, santo su nombre, Y entonces cuando puedo entender qué significa Elohim,
cuando puedo entender que Elohim significa el líder que pastorea y que enmudece en su lamentación y dolor, Dios viene y dice, sabes, yo deseo que de alguna manera como mi hijo, tú seas un líder que tome el callado, que tome la batuta, que tome aquello que Dios te da y seas el líder de tu casa, el líder de la iglesia, el líder de donde Dios te puso en tu trabajo. No es que vamos a soportar las injusticias, no, pero viene Dios y dice, sabes, va a venir la prueba, va a venir el dolor, va a venir la circunstancia. Y en esa parte de callar nuestra boca, callar nuestro ser, no es que nos demos a la injusticia, a callarla, no, pero sabemos que por lo regular cuando viene el dolor, cuando viene la prueba, lo que hace nuestra boca es hablar lo incorrecto. Lo que hace nuestra boca es hablar aquello que decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Él enmudeció en todo aquello que Dios preparó de antemano para su ser y su vida. Clavos, latigazos, una corona de espinas, ser traicionado por los judíos, por sus amigos, entregado por los gentiles, llevado como prisionero. La creación que él hizo, golpear al Creador, latigar al Creador. Él era inocente en ese juicio. Él pudo salir libremente a todas las acusaciones, salir libre y decir, este juicio está tan equivocado, tan falso, que soy inocente. Lo debieron de haber declarado inocente, sin embargo, él enmudeció. Y es lo que Dios invita a nuestras vidas, no a una injusticia, si hay dolor, si hay prueba, porque definitivamente uno se queja, uno murmura, pero lo que Dios desea y desea que de nuestra boca el poder que salga, no lo entiendo, me duele, Señor, no lo comprendo, pero te doy gracias, pero te alabo, pero te bendigo, Señor, pero exalto y glorifico tu nombre, gloria a Dios. Y si estás permitiendo estas cosas, y si estás permitiendo que suceda esto, tú tienes un plan y un propósito, pero llévame, Señor Jesucristo, llévame, quiero seguir a Jesucristo, al Cordero, por donde quiera que va. Porque la meta es no que se parezca a mí, a alguien, a alguna organización, nos tenemos que parecer a Jesucristo. Y Él es Elohim, el líder que pastorea y enmudece en medio de su lamentación y dolor. Puede darle un aplauso y puede decirle a Dios, gracias, gracias, gracias. Te alabo, te exalto, te bendigo. Glorifico tu nombre, Dios. Señor, gracias, 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 Dios. Gracias porque lo has hecho, Señor, de esa manera. Ribasajaya, alta, grande, maravillosa, Señor, para cada uno de nosotros. Dios, te damos gracias, te damos gracias. Y entonces sabemos, inocente, y fue llevado cargando la cruz y cargando nuestros pecados en un camino hacia el Gólgota, en la vía dolorosa, llegando a la cruz. Y lo dijo, si alguien te da una bofetada, tú pon la otra mejilla, si alguien te hiere. Y es que es real, él dio una mano, le dijo, aquí está la otra mano. Aquí está mi mano y aquí está la otra mano. Hay una letra en el hebreo que es la letra Bau. Es la cuarta letra, la letra Bau. Y esta letra Bau significa un clavo. Hay una letra en el hebreo, está en sus hojitas, y es la cuarta, no, es la 6. La letra Bau es la número 6 en sus hojitas, y ahí usted va a ver que esa palabra Bau significa clavo o estaca, ¿sí? Esa letra Bau significa clavo y estaca. Así que cuando leemos en la Escritura que al Señor Jesucristo le pusieron un clavo en la mano derecha, la Biblia diría, le pusieron una Bau. Y en la otra mano
le pusieron un clavo, es lo que diría en el hebreo, le pusieron un clavo. Y en los pies vino Dios y le puso una tercera bau, que son 3 clavos que hubo en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y el clavo en lo natural nos sirve para fijar. El clavo en lo natural nos sirve para sostener. El clavo en lo natural nos sirve para que aquello que queremos que quede firme, quede anclado firme. Unimos maderas, unimos cosas a través de los clavos. Y lo que estaba haciendo este Elohim, bendito su nombre, nuestro Señor Jesucristo, era diciéndonos, sabes, hay momentos en que a mí, como a mí vinieron estos clavos a sostenerme en esa cruz por amor por ti y por mí, porque en ese momento estaba haciendo lo más grande, que era redimir al pueblo de Dios, redimirlo desde las edades, lo que se había planeado, y esos clavos, esas baús, sosteniendo al Mesías. ¿Por qué? Porque a través de eso Dios sabía que iba a unir esto terreno que somos a eso celestial, que es nuestro Señor Jesucristo, bendito su nombre. Y así que hay momentos en que Dios, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y entonces yo necesito en Dios, en ese punto a veces en mi vida, que venga el Señor y así como Él ponga estas bau, estos clavos, porque si Él pone y me une y me pega a Él, yo no me voy a separar, santo su nombre, voy a estar anclado, así como cuando uno algo y deseo que nunca se desuna, le pongo unos clavos para que sean completamente pegados a Él. Y entonces el Señor también viene y dice, sabes, no es que te esté haciendo sufrir, porque estás sintiendo en tus manos, en tu ser y en tu vida tal vez heridas de clavos, de espinas, de cosas que vienen. No te estoy haciendo sufrir, lo que te estoy haciendo es que te quiero unir a mí, bendito su nombre, te quiero unir a mí y que permanezcas siempre unido a mí, sin separarte, sin apartarte. Sí, va a doler, pero no te vas a separar de mí, bendito su nombre. Gracias, Dios, gracias. El proceso de uno dice, yo no hubiera hecho una salvación dando a mi hija, a mi hijo, pero Dios lo pensó así, pero Dios lo pensó de esta manera, redimirnos de esta forma, poniendo baús en sus hijos, en su hijo, para poder Dios unir lo eterno, lo celestial, con esto terreno, santo su nombre. Y eso lo hizo el Señor nuestro Jesucristo cuando estuvo en la cruz del Calvario, gloria a Dios, porque abajo le gritaban, si eres hijo de Dios, bájate. ¿Por qué no quitas tus clavos? No, estos los puso mi Padre. Sí, la humanidad obró, trajo soldados, pero es mi Padre poniéndome aquí, porque sé que a través de esto se va a unir lo celestial con lo terreno, porque el soldado gritó, este verdaderamente es hijo de Dios. Este Elohim que está aquí en la cruz es el hijo de Dios. ¿Dónde lo vio? ¿Cómo lo vio? Porque aún en esa cruz, en ese punto, el soldado abrió sus ojos, Dios, y la gloria que vino y dijo, este es Elohim, y este Elohim, santo su nombre, a través de esto es Dios que está uniendo lo celestial con lo terreno. Puedo verlo, él pudo verlo, ese soldado pudo verlo, unir lo celestial, santo su nombre, con eso terreno que él estaba viendo, con eso terreno que él estaba, y en ese momento sucediendo. Entonces en Dios hay procesos hermosos para que usted y yo podamos ver lo celestial. Yo sé que si Dios no me hubiera llevado a todo lo que viví en infancia, adolescencia y 1000 cosas que pasaron en mi vida, yo tal vez nunca me hubiera unido a Él. Pero gracias a Dios por las cosas que Dios trajo, Shahanda, Ribasaya, y que aún sigue trayendo, porque eso hoy, en vez de desunirme, en cierta manera, a mí hoy me hace
unirme más a Dios, unirme más a Él y decirle, Esaú, únela más contigo. Quiero estar contigo juntamente, crucificado, ya no vivir yo, sino que tú vivas en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo viva en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó primero. Santo su nombre. Porque Pablo decía, yo cada día muero. Y la única manera de morir es en la cruz del Calvario. Es la única manera, no hay otra manera. Y que le digas a Dios, pon pausa en mi vida. No se va a ir, no nos vamos a ir. No nos vamos o no me voy porque sea el mejor, no. Es esas vaus, bendito su nombre, que Dios ha traído en placer y dolor, poniéndome con Él en la cruz del Calvario. No es que yo esté haciendo algo al estar clavado, no es eso, sino Él en mí, obrando, bendito su nombre, porque es lo que dice Pablo, yo estoy crucificado también juntamente con Él. Y entonces en ese dolor, mi carne ahí no se levanta, mi ser, mi vida, porque estoy juntamente con Él, bendito su nombre, en la mayor humillación que había, porque solo los peores, los ladrones, asesinos, lo peor era lo único que se crucificaba. En el libro de Números Hebreos dice que el que era colgado era una maldición, y Él se hizo maldición por ti y por mí. Es la mayor humillación, por eso es que yo vaya y diga, aquí estoy también. Mi carne, mi ser, mi grandeza nunca va a querer ser humillada, pero en Dios lo que nos enseña estos tiempos es el líder que pastorea, que enmudece en su lamentación y dolor. Sha'andar y Basaya, Shahaya, habiendo vaos, están siendo firmes, clavándolo ahí el Padre, gloria a Dios, porque iba a redimir a toda la humanidad, a ti y a mí, a todas las almas, santo su nombre. Y en ese precioso momento, el Señor Jesucristo expresó 7 palabras. Pudo haber dicho 1000 cosas. Se expresa que para que un crucificado pueda hablar, incluso respirar, es el dolor y el esfuerzo más sobrehumano que alguien pudiera hacer cuando está crucificado. El Señor Jesucristo, nosotros encontramos que en ese lamento y dolor sí abrió su boca, pero abrió para poder decir estas 7 palabras. Y la primera nosotros la encontramos en Lucas 23, 24. La primera palabra que encontramos dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Y si usted ve, como los que somos padres, que usted me ve y ando golpeando a su chiquito, a su pequeño, al que ama, y le estoy dando una sanjuaniza, usted brinca y va y me apalea. En un lado el Padre iba a descender, hermanos, iba a descender para destruir esta humanidad. Iba a descender para decirte, o sea, sí era que crucificaran a mi hijo, pero como siempre, como seres humanos, tomamos más e hicimos más de lo que no le debieron de haber hecho al Señor Jesucristo. El Padre al ver todo eso iba a descender, pero el Hijo acá abajo le dijo, Padre, acuérdate lo que tú y yo planeamos desde una eternidad. Acuérdate lo que ya está escrito, que esto debía de pasar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Shahaya. Y entonces hay momentos en que cierto, usted y yo nos equivocamos, usted y yo fallamos, usted y yo hacemos 1000 cosas incorrectas, erróneas. Pero al día de hoy, con la gracia que Dios nos dio, está esta palabra para nosotros y Jesús diciendo, Padre, aún cierto, no he venido, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen en un sentido y mi gracia ahorita es mayor, mi amor es mayor. Padre, perdónalos, porque es la manera en que podemos seguir acercándonos a Dios, que fallamos, que nos equivocamos y venimos con Él y el Hijo está, dice Romanos 8, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y diciendo, vuelve a perdonar a Oscar, es un burro que se tropieza, es alguien que se equivoca, ha venido a arrepentirse, perdónalo, no sabe lo que hace.
Y si Jesús lo expresó de esta manera y tengo esta parte en mi ser, vendrán momentos que tu esposa, tu hijo, gente te ofenda y tú puedas decir, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Ellos no te conocen. Mi esposa, si no te conoce como te conozco, Padre, está haciendo de esta manera. Mis hijos están haciendo de esta manera. Padre, Padre, perdónalos, perdónalos. No saben lo que hacen. Me ofendieron mis hermanos, me hirieron. Padre, yo desde aquí perdono porque no saben lo que hacen. Y la gente nos puede llamar, pero mira, te robaron, mira, te pusieron el pie, hablaron de ti, se tropezaron. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, amén. Padre, perdónalos, porque enmudezco como un Elohim que dice la Biblia que Dios nos llama dioses, el líder que pastorea y que enmudece en su lamentación y dolor, bendito su nombre. Nosotros encontramos que en la segunda palabra que nosotros vemos ahí en Lucas 23:43, el ladrón, viene Jesús y le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra, dos ladrones condenados hablando, diciendo a uno, mira, este no puede salvarnos, este nos ayudara, si es Dios. Le dice el otro, defendiendo, el único que defendió a Jesús en toda esta parte de la crucifixión fue este ladrón. Pilato se lavó las manos, quiso salvarlo, pero lo golpeó, lo mandó a azotar. Y dijo, yo sí sé por qué estoy aquí. Y eso es tener despierta una conciencia cuando tú sabes por qué estás aquí, por qué tienes lo que te está sucediendo y pasando. Y que nadie es culpable, sino solo mis elecciones que yo hice y he hecho en la vida. ¿Por qué estoy en esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo lo que tengo? Es lo que yo me he ganado, es lo que yo he tenido en mi vida. Y entonces es el único que defiende. Este es inocente, estamos aquí porque somos culpables. Y el hombre que encontró la salvación, santo su nombre, porque viene Jesús y le dice el ladrón, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y este hombre hizo un viaje o unos viajes increíbles porque muere, se va al paraíso abajo, Jesús desciende a esos abismos, infiernos, y después es llevado arriba, santo su nombre, y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hermano, encontrarte a Jesús es real. Hoy estamos en el paraíso porque lo tenemos a Él, amén. ¿Y si tenemos santo su nombre? En Él podemos encontrar esa paz, ese gozo, ese deleite que viene, el tenerlo a Él, bendito su nombre, y estar al lado, aún en la cruz, es gozo y deleite, que obviamente el ladrón sufrió las consecuencias y el dolor de los clavos que le quebraran las piernas, porque debió de haber sucedido de esa manera. La palabra número 3 en Juan 19:26 dice, hijo, y a tu madre, madre, y a tu hijo. Señor Jesucristo, obviamente, está el apóstol Juan, está su mamá, demostrándonos Dios ese amor por ese ser que lo crió, lo tuvo. No es que nos la haya dado como madre, como se maneja, simplemente saber que aún en medio de todo lo que pase y de un dolor muy grande, pongámonos que algo va a pasar, una operación a nuestra vida. Nos enfocamos en la operación, pero a veces puede ser que hay cosas que pasemos por alto detalles. Y aquí Jesús diciéndonos, yo estoy pendiente aún de los más pequeños detalles que pasan en tu vida, mujer. Ahí a tu hijo, o sea, cuídense uno con otro, se encargo uno con otro, cuídense, véanse. Jesús pudo haber quedado en silencio, no decir nada, morir en la cruz, entregar su vida porque Él la entregó, pero vio todos los detalles que necesitaban ser arreglados, santo su nombre. La palabra número 4 es la que está en Mateo 27:46, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero cuando nosotros sabemos que Dios es omnipotente, omnisciente,
¿En dónde se escondió Dios para que en algún momento abandonara a su hijo? Eso no fue posible, pero cuando encontramos la traducción del doctor Lanza, hay palabras que en el arameo se perdieron, pero en el arameo se lee: Dios mío, por esta causa he sido preservado. Dios mío, por esta causa he sido salvado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice para nosotros esta palabra? Es lo mismo, Señor, a este tiempo estar aquí en Jiquilpan y haber nacido, por esta causa he sido preservado hasta este momento. Que si ha tocado un dolor, por esta causa he sido preservado para esta prueba, para este dolor, para esta circunstancia. Estamos haciendo esto, cuidando tal vez a algún enfermo, cuidando algo delicado que Dios nos prestó. Es lo que podemos decir: para esto fui preservado, para pasar, para vivir esto que está aconteciendo en mi ser y en mi vida, para esto fui preservado. Y uno pudiera decir, bueno, y lo malo que hice o lo malo que me hicieron, Dios tiene e hizo un plan y fuiste preservado para esto. El ciego dice: ¿quién pecó? No, nadie pecó, es para ver la gloria de Dios. Amén. Padre, para esto he sido preservado, para morir en la cruz del Calvario, para que tenga clavos en mis manos y en mis pies. Por eso fui preservado, no morí en el huerto del Getsemaní, sino vine, Señor, me preservaste para morir en la cruz, bendito su nombre. Sharabasía. Y la palabra número 5 en Juan 19:30, Jesús viene y dice: tengo sed, tengo sed. No solamente hay un canto, una porción de un, no sé si poema, pero dice: sed tengo de un humano que tenga compasión y venga, porque Él es el agua viva y que podemos ir a Él y mitigar nuestro ser. Y entonces la palabra número 6 que está en Juan 19:30, Él realmente hizo todo, porque el enemigo estaba investigando si en algo nos puede acusar, y la salvación de Jesús, decirle al Padre: no fue efectiva, Dios, esto le faltó a Jesús, esto no cumplió, esto no hizo, porque definitivamente Él se presenta como un juez allá arriba diciendo: este está fallando. Dice la Biblia, Él es el acusador, y pudo haber ido con el Padre: Jesús, tu hijo, esto no lo cumplió de la ley, esto no lo cumplió de esto, no lo hizo. Pero viene Jesús y dice: todo está consumado, bendito su nombre. Confiamos en un Salvador que ya ganó la victoria. Confiamos en un Salvador que ya obtuvo el premio para nosotros. Confiamos en un Salvador que ya tiene para nosotros el reino preparado. Confiamos en un Salvador el cual ya hizo todo y está consumado. Y a veces hay gente o cristianos que vamos y le creemos más a un ser derrotado, a un ser que ya fue vencido y que dice: no vas a llegar. Ay, si ese me dijo, ese ser derrotado, no voy a llegar. Pero la Biblia dice: Padre, todo está consumado. Padre, todo está completo. Padre, todo está listo. Padre, hemos vencido. Se ha vencido. Puedes darle gloria y honra a Dios. Todo está consumado. Shah. Todo, dice todo. Shah. Dice todo. ¿Podrá conmigo Dios? Dice todo. Amén. Dice todo. Gloria a Dios. Y al final saber que es lo que hacemos y debemos de hacer nosotros. Cuando todo hubo consumado, Lucas 23:46, viene Jesús y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su cuerpo fue a la tumba, su alma iba a bajar a los infiernos, pero su espíritu regresaba al Padre. Padre, en tus manos, tú me engendraste, tú me tuviste en una eternidad y sé que ahí voy a estar seguro, ahí voy a estar en paz. Y es lo mismo a nuestro ser y en nuestra vida, decirle: Dios, en tus manos encomendamos nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra vida. Ahí manténme,
ahí que permanezca, ahí que esté, Señor, seguro y firme en ti, gloria a Dios, porque sea lo que sea, pase lo que pase, quiero seguir y estar confiando en ti. Así que Jesús habló las 7 palabras que tenían que ser correctas y adecuadas. Pasó lo que tenía que pasar y el Señor proveyó en esas vaho de sangre que derramó una corona de espinas, porque Él sabía que necesitábamos sangre para nuestra cabeza, para nuestros pensamientos. Hay pensamientos que vienen a nuestra mente, pero pongamos esa sangre de esa corona de espinas. Las manos nos hablan de obras. Hay suficiente sangre en obras que hayamos hecho incorrectas, porque las manos representan eso. Dicen, yo derramé sangre en mis manos, porque toda obra incorrecta puede ser cubierta por la sangre del Señor Jesucristo. De igual manera, sangre en sus espaldas. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es una carga. Y la carga que pone, si tú la pones en su sangre, ciertamente se hará ligera. Y también hubo clavos en sus pies, porque los pies nos hablan de caminar. Hay un camino de sangre que Él marcó, ese tenemos que seguir, bendito su nombre. Y si nos hemos ido por caminos, porque a veces lo hacemos, podemos pedir esa sangre y decirle, Señor Jesucristo, dame tu sangre para esos caminos que hice incorrectos, que hice de manera equivocada. Tú cumpliste todo es consumado en la cruz del Calvario, gloria a su nombre. Y así que esto también, esta tremenda victoria, no solo se quedó en la cruz del Calvario, sino que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Santo su nombre. Así que el domingo vamos a ver y estudiar y conocer ese Salvador que resucitó, que venció, que hizo la obra perfecta y exacta, pero que hoy, a estos días, saber que en la cruz del Calvario se obtuvo la victoria más grande. Y vino Elohim, y vino ese Salvador a morir por nosotros, por usted y por mí, en la cruz del Calvario. Podemos por un momento ponernos de pie, dar gracias a Dios y decirle, te alabo, te bendigo, te exalto, glorifico tu nombre, Sha'andar y Basaya. Y Dios dice que tenemos que ser como Jesucristo. Y nos llamó dioses, nos llamó Elohim. Así que es Dios también haciendo que seamos líder, que pastoreamos mi vida, mi casa, mi ser, y que puedo guardar silencio en alguna lamentación y dolor, en un valle que vino, en un dolor que vino, en una prueba que vino, no un callar quieto, no, sino un saber que Dios está obrando en nuestras vidas y que está poniendo vaho, que está poniendo clavos, bendito su nombre, para que nunca nos separemos de Él, para que nunca nos apartemos del Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Shah! ¡Ey! ¡Shehey! Dígale gracias, dígale gracias. Y vayamos en esta hora a la cruz del Calvario. No le hagas caso al enemigo que te dice a tu voz y a tu vida, ¿a poco te vas a acercar? No, en realidad es acercarnos, porque dijo Jesús, consumado es, consumado es. He llevado la carga, he llevado nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas, nuestras circunstancias. Y si te he hecho pasar por situaciones difíciles, no es porque quiera destruirte o quiera matarte. Lo que estoy haciendo es unirte con mis vaho, unirte con esos clavos, bendito su nombre, unirte, Dios, a Andar y Basaya, unir lo terreno que tú eres a lo celestial, mi reino, que tengo preparado para ti, porque soy el líder que enmudece en su lamento y dolor, Sharabasía, porque toda la injusticia vino sobre él, porque todo tu pecado y mi pecado vino sobre él, porque él lo clavó en la cruz del Calvario, porque él lo clavó, Shandar y Basaya, y nos hizo libres y quiere que tengamos
esa libertad en Él, esa libertad en Dios, esa libertad. Pero estamos a veces escuchando otra voz y aquello que no es como tú. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por tu verdad. Gracias por tu palabra y recordar estos días y recordar, Señor Jesucristo, lo que hiciste por nosotros. No recordamos que alguien de manera tradicional lo recuerda. No, Señor, esto sucedió en tu palabra de una manera grande, alta, impresionante, hace más de 2000 años. Y gracias por recordarlo en mi corazón, en mi ser y en mi vida. Padre, te doy gracias. Padre, tu pueblo está aquí. Que podamos hablar las palabras correctas. Y para cosas fuimos preservados. No nos has llevado, no has hecho, Señor, que el cordel de nuestra vida se achique, sea grande, porque tú tienes el control y hemos sido preservados para esto que está pasando en nuestras vidas, sino Dios saber que nos has podido llevar antes. Gracias, gracias por hablar estas palabras, Señor. Gracias porque a través de los siglos 7 palabras siguen siendo un sostén para nosotros también poder hablar y expresarlas en estos días y en esta semana y en este tiempo a nuestras vidas. Guarda nuestra salida, nuestra entrada. Guárdanos, Señor Jesucristo, y esta semilla, esta palabra de verdad, guárdala en el corazón de nuestras vidas. Vamos a salir de este lugar. Vamos a salir, Señor, de tu casa, mas no de tu presencia. Tú vas con tu pueblo, tú vas con nosotros, la salida y la entrada de cada uno de nosotros. Y en esta hora al salir nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.